está pasando ahora en el mundo. Comenzamos la recorrida y les contamos qué sucede en cada uno de los países. Gaby Michi ya está con nosotros. Gaby. Exactamente. Bueno, vamos a nombrar 6 casos en particular. España, récord de muertos en el día de ayer en esta tercera ola. Estamos hablando ya de la tercera ola en España, 591 fallecidos, es récord absoluto de fallecidos. El otro dato, Estados Unidos detectaron un caso de la variante brasileña en Estados Unidos. Hay mucha preocupación porque hasta ahora la vacuna de Moderna, por ejemplo, dijo que era efectiva para el caso de la cepa británica y de la sudafricana, pero no tienen claro si sirve para la brasileña. Tercer punto, tercer país, el Reino Unido, primer país en Europa en superar los más de 100.000 muertos. Boris Johnson pidiendo disculpas, pero no alcanza. Justamente, Perú, alerta sanitaria extrema. ¿Por qué? Porque ya no hay camas de cuidados intensivos ni en Lima ni en Callao y van a medidas restrictivas, cuarentena extrema en distintas ciudades. En Francia tuvieron que posponer elecciones regionales justamente por el tema de la cantidad de casos de COVID-19, iban a ser en marzo, se pasan a junio. Y por último, Colombia, que murió el ministro de Defensa, que estaba internado desde el 13 de enero por el tema de COVID-19, tenía comorbilidades y terminó falleciendo en el día de ayer. Bueno, ¿nos vamos a España? ¿Nos metemos en el detalle? ¿Cómo no? Bueno, España, a ver, España ha tenido, decíamos en el día de ayer, récord de fallecidos en 24 horas en esta tercera hora. 591 muertos en 24 horas y 36.000 casos detectados en las últimas 24 horas. En este momento España está analizando más medidas restrictivas y la posibilidad de postergar algunas de las decisiones con respecto al tema escolar y demás, que van a ver si lo mantienen como está hasta hoy. En el caso de España, recordemos que estos 36.000 casos se están dando en forma bastante distribuida en todo territorio español, por lo tanto, obviamente, esto está preocupando y mucho. Vamos a lo que está pasando en Estados Unidos, que mencionábamos recién en los títulos. Se detectó un caso de un paciente con la cepa brasileña. Esto ocurrió en Minnesota, un paciente que había llegado desde Brasil, pero que están estudiando porque recién se detecta ahora, pero en realidad el test se lo habían hecho el 9 de enero, ¿no? Por eso llama la atención que se lo conozca ahora. Hay que decir que en este caso Estados Unidos no es el primer país que en las últimas horas ha informado la presencia de la cepa brasileña. Lo ha hecho también Italia y lo ha hecho también Alemania el viernes pasado, que habían encontrado un caso de otra persona que había provenido desde Brasil y tenía esta cepa que recién mencionábamos. La vacuna de Moderna, que se está distribuyendo en Estados Unidos, dice: tenemos garantía de que es efectiva la vacuna para el virus británico o para la cepa británica y la cepa sudafricana, pero no está comprobado que sirva para la cepa brasileña. Así que, bueno, mucha preocupación. El caso es en Minnesota, está aislada esta persona y seguimos adelante con el siguiente país. Estamos haciendo esta recorrida internacional. Bueno, lo que pasó en el Reino Unido ayer, que superó los 100.000 muertos, es el país de Europa con mayor cantidad de muertos. Boris Johnson pidió perdón justamente por la situación, por el mal manejo de la pandemia. Recordemos que Boris Johnson había sido un negacionista en un primer momento hasta que él mismo contrajo COVID-19. Ahí empezó con una serie de medidas restrictivas, pero bueno, llegaron demasiado tarde. Y hay una crítica con respecto a Boris Johnson sobre el tema de la vacunación, porque él se jacta de que ha vacunado al 6% de la población en el Reino Unido, pero lo que está haciendo es aplicar a la mayor cantidad posible la dosis de Pfizer particularmente, pero sin embargo, hay que decir, no hay provisiones para una segunda dosis. Por lo tanto, va a haber gente que recibió la primera dosis y que no estará recibiendo la segunda dosis, y esto está generando muchísimas críticas en el Reino Unido. Vamos a ver, hay un dato para agregar, es el sistema de salud está en algunas ciudades a punto de colapsarse, dado
que hay muchísimos casos. Seguimos con el siguiente país. El caso que mencionábamos, Perú, quien está en alerta extrema justamente y confinamiento total a raíz de cómo está hoy su sistema de salud. En tanto Lima como en Callao, dos de las ciudades más importantes, hay que decir que lo que se ha pasado es que hay saturación ya en las unidades de cuidados intensivos y están teniendo que apelar al tema del dilema de la última cama, a quién se le otorga una cama o no. ¿Qué decidió el gobierno peruano? Bueno, una cuarentena fuertísima, total. Se va a permitir que solo una persona por hogar salga a hacer las compras y la idea es restringir al máximo la circulación, porque aparte de todo esto se suma la escasez de oxígeno medicinal para las pacientes graves que necesitan de ese suministro. Y bueno, lo que hay que decir es que esta medida tomada por el presidente Francisco Sagasti dijo que este martes empieza, la medianoche de ayer empezó esta medida extrema de justamente una alerta sanitaria con restricción para circular. Vamos a ir a Francia ahora. En Francia, decíamos, había previsto para el mes de marzo elecciones regionales. Estas elecciones regionales se pospusieron para junio y ojo porque está en duda si no va a haber otra postergación después de todo esto, porque ayer tuvieron, por lo menos en Francia, 22.000 nuevos contagios, un número muy elevado. Recordemos que en Francia rige en las principales ciudades un toque de queda muy importante a partir de las 6 de la tarde, es que ha habido protestas en torno a todo esto, pero aún así los contagios siguen muy fuertes y por eso es que pospusieron estas elecciones. Lo mismo se produce con las elecciones previstas para el año 2027. Se están planificando en virtud de eso y dado que estas elecciones regionales se posponen por varios meses, también se posponen por varios meses las que van a hacerse dentro de 6 años. Están proyectando esto allí en Francia. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, país hermano de la Argentina, donde falleció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tras varios días de estar internado por COVID-19. Él fue internado el pasado 13 de enero y bueno, él tenía comorbilidades muy complicadas, era diabético, tenía obesidad y demás, y todo esto desencadenó que finalmente ayer se informe el fallecimiento de este ministro de Defensa, una Colombia que ya superó los 2 millones de casos y que tiene 52.000 muertos y donde hay mucha, pero mucha preocupación por el estado del sistema sanitario que no está dando abasto. Para tener una idea, Colombia está registrando alrededor de 12.000 casos diarios de nuevos contagios de coronavirus y alrededor de 400 muertos, pero bueno, el número final que les decíamos, hasta el momento 2 millones de casos y 52.000 fallecidos, entre ellos el ministro de Defensa que falleció en el día de ayer. 23 horas. Los casos